Buenos días para todos. En nuestra capacitación del día de hoy vamos a hablar de la identificación de peligros. La identificación de peligros se puede realizar mediante varias metodologías. Aquí en Colombia tenemos 3 o 4 metodologías que nos permite hacer toda la identificación de peligros. Tenemos desde los ATS, los análisis de puestos de trabajo. Para el caso del día de hoy vamos a hablar específicamente de la HyperBAC. HyperBAC se entiende como la matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos. Lo que les voy a mostrar, esto que tenemos acá, este es el documento que corresponde, miremoslo, dice Guía Técnica Colombiana GTC 45, acá en su título, Guía para la Identificación de los Peligros y la Valoración de los Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional. Este documento fue elaborado por el INCONTEC y con apoyo del Consejo Colombiano de Seguridad. Este documento, esta guía, nos orienta frente a cada uno de los aspectos que debemos tener en cuenta para hacer una buena identificación de peligros. Como metodología, al final lo que vamos a tener es un Excel en el cual se reúne cada uno de esos aspectos que nos dice la norma que debemos tener y analizar para hacer una buena identificación de peligro. Dentro de eso, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, primero que todo un proceso, qué tipo de proceso es, si es un proceso operativo o es un proceso administrativo, nos habla del lugar o el sitio en el que vamos a hacer la identificación de peligros y nos dice la actividad de manera específica, cuál es la actividad que vamos a analizar, la tarea y los pasos de la tarea. Es importante que tengamos en cuenta que cada uno de estos es consecuente. Todos los pasos, todas las tareas deben ser propias de esa actividad. Una tarea o un paso que se omita en la identificación y no afecte el proceso, quiere decir que no es parte de la actividad. Después de que tengamos definidos esos criterios, cuál es la actividad, cuál es la tarea, cuáles son los pasos de la tarea, vamos a definir si esa tarea es rutinaria o no es rutinaria. Y esto es importante porque si la actividad es rutinaria, es decir, que ya tiene establecidos unos controles y los podemos implementar y pues de esa manera vamos a prevenir los accidentes. Pero si es una tarea que no es rutinaria, eso lo que nos indica es que necesitamos tener unos controles adicionales o unos controles especiales. Enseguida, lo que vamos a encontrar es la identificación de peligros. Entonces, identificación de peligros, pero des en cuenta que aquí me habla de la clasificación y me habla de la descripción. Cuando hablamos de peligros, clasificación y descripción, es necesario que tengamos súper claro y que sepamos que los peligros ya existen, ya están clasificados por la guía los clasifica, no es necesario que yo me los invente. O si por alguna razón estoy mencionando algún peligro que no está acá, pues es necesario como encajarlo dentro de la clasificación, pues para que de esa manera el documento quede técnico y quede profesional. Entonces vemos la clasificación de los peligros, miremos que los peligros se clasifican en biológicos, físicos, químicos, psicosocial, biomecánico, condiciones de seguridad, fenómenos naturales, pero también cada peligro tiene otra clasificación. Los peligros se clasifican, así como yo los tengo, eh, en esta clasificación físicos, biomecánicos. Pero cada uno de ellos también tiene su clasificación. Veamos, por ejemplo, que el biológico tiene otra clasificación que me habla que pueden ser peligros por virus, bacterias, hongos, riquepsias. O miremos, por ejemplo, miren acá en físicos tiene una clasificación, pero esa clasificación tiene otra partición. Entonces podemos estar hablando de los peligros físicos como el ruido es un peligro, pero me habla de otra clasificación que puede ser ruido por impacto, ruido intermitente, ruido continuo. Ahí lo podemos ver. Miremos la clasificación más larga que tiene que ver con condiciones de seguridad. Condiciones de seguridad
Me dice que tengo un peligro mecánico, pero mecánico también se clasifican. Veanlo acá, tenemos partes en movimiento, manejo de herramientas, manejo y funcionamiento de equipos, tenemos piezas, funcionamiento de piezas y proyección de partículas, proyección de parte de lo que está funcionando o, o con lo que estoy trabajando. Entonces, esta es la clasificación de los peligros. Si volvemos a nuestra matriz, entonces ya hablamos de que identificamos todo lo que son la actividad que vamos a hacer, identificamos los peligros, pero también es necesario que a partir de esos peligros definamos si esos peligros van a tener unos efectos en la salud o va a tener unos efectos en la seguridad. Eh, un aspecto importante de, de las consecuencias a la salud y las consecuencias a la seguridad es que las consecuencias a la salud se evidencian con el tiempo, con la acumulación de la exposición, con el tiempo. Es decir, por enfermedad se necesita un periodo de tiempo para que se materialicen esos efectos o se hagan evidentes esos efectos. Caso contrario con la seguridad, los efectos de la seguridad son de manera inmediata. Obviamente también hay otros niveles, como por ejemplo leve, moderado, grave, en, la, en, la, en el efecto a la salud o a la seguridad. Ya la cuarta parte, vamos a encontrar de que vamos a definir cuáles son los controles. Esto se llama como controles existentes. Los controles existentes son en la fuente, el medio y el hombre. Hoy en día pues hay otros aspectos que se hablan de sistemas de ingeniería, hay otros procesos que también nos ayudan. Pero para acá, para este caso, pues vamos a identificar estos controles en la fuente, el medio y el individuo o el hombre, que también lo llaman dependiendo de la literatura que analicemos, pues ahí nos van a mencionar otras cosas. Entonces, con base a esos peligros que ya identificamos, que hacia el lado izquierdo ya los identificamos, vamos a decir de qué manera lo controlamos. Caso muy puntual o casi básico, por ejemplo, el uso de los elementos de protección frente a cada uno de esos peligros. Por ejemplo, el programa de capacitación, ¿cierto? Vamos a hacer procesos de capacitación. Cuando ya tenemos definidos cuáles son los controles, esto es una de las cosas más importantes que tiene la matriz, y es que la matriz es cuantitativa, el nivel, la valoración del peligro y de los riesgos es de manera cuantitativa. Y cuantitativa porque se puede medir de una manera numérica. Entonces, ¿pero qué se mide? Se miden principalmente 5 aspectos. Se mide el nivel de deficiencia, es decir, frente al peligro, esos controles que yo estoy implementando, qué tan eficientes son. Si son muy eficientes, pues no hay problema, porque entonces el riesgo o el peligro no se me va a materializar, pero si son bajos, no son muy eficientes, pues lo más probable es que se materialice el peligro o el riesgo. Entonces evaluamos numéricamente, cuantitativamente, la eficiencia de los controles. Pero también es necesario evaluar la exposición. No es lo mismo uno estar expuesto a ruido 2 segundos, 1 minuto, a estar expuesto 8 horas de trabajo, ¿cierto? Entonces la exposición también se evalúa bajo criterios de frecuente, continua, ocasional, numéricamente también se evalúa, y el análisis de la deficiencia y la exposición es algo que nosotros conocemos como la probabilidad. ¿Qué tan probable es de que se materialice ese peligro y genere una consecuencia? ¿Qué tan probable es? Es tan probable como la relación que hay entre la deficiencia y la exposición. Si es el control es deficiente y la exposición es alta, pues la probabilidad que se materialice ese peligro pues va a ser alto. Caso contrario, si la eficiencia del control es muy bueno y la exposición es bajita, es decir, no está tan expuesto y el control es muy bueno, pues la probabilidad de que ese peligro se materialice va a ser bajo. ¿Qué también analiza? La consecuencia, porque cada peligro va a generar
una consecuencia. Entonces, ¿qué tipo de consecuencias se tienen en cuenta? Por ejemplo, que si es una consecuencia grave, leve, muy grave, numéricamente también se le da un valor. Los valores que ustedes ven aquí, esos valores uno no se los inventa. La guía también le dice a uno cuantitativamente qué número se coloca de acuerdo a la clasificación que hayamos dado. Y el análisis de la probabilidad con la consecuencia se llama nivel de riesgo. Entonces, cuando hablamos de que qué nivel de riesgo tiene la empresa frente a un peligro, por ejemplo, alturas, es la relación, es el análisis que hay entre la probabilidad y la consecuencia. Cuando se hace ese análisis, uno puede determinar de que es un riesgo tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, de que es en su interpretación, de que es necesario corregir de manera inmediata o que el nivel de riesgo es aceptable y de esa manera pues podemos mirar si es necesario definir otros tipos de controles o en algunas ocasiones pues he tenido empresas que simplemente dicen no, aceptemos el riesgo porque pues no tenemos otra manera de controlarlo. Eso es la metodología de la GTC 45. Tengan en cuenta que eso se realiza, todos esos aspectos se realizan en una matriz, una sábana en Excel. Se identifica cada uno de los aspectos que bajo la misma guía, por aquí volvemos a mostrarla, nos dice. Es una metodología totalmente aplicable en Colombia. De hecho, por eso se llama la guía técnica colombiana GTC 45. Por favor, no olviden realizar la evaluación en el formulario de Google y recuerden que todas las capacitaciones que ustedes realicen de manera asincrónica pueden ser certificables por la empresa, por Acerbi. Poniéndose en contacto podemos certificarlos. Gracias, que estén muy bien.